Señor, te damos gracias, Señor, por cada día que nos das de vida, bendito Dios, Señor. Gracias, Señor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Señor, a cual enviaste esa provisión para nosotros, para toda la humanidad, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, por tu Santo Espíritu, Señor, que nos trae tu palabra, que nos la revela, Señor, que nos descubre, bendito Dios, Señor, para que vamos madurando, Señor, para que nos vamos acercando más, para comprender tu palabra, Señor, y acercarnos a tu corazón, bendito Dios. Nosotros te damos gracias, Señor, por tu gran amor, por esa fidelidad tuya, Señor, cada noche. Y cada mañana esas nuevas misericordias que estrenamos, Padre Santo. Señor, te damos gracias. Y hoy ponemos ante tu presencia esta palabra, Señor, para que ministre a tu pueblo, Señor. Bendito Dios, Señor. A tu pueblo que has amado, Señor. Bendito Dios, que has enviado a tu Hijo, Señor, para la salvación de todo aquel, Señor, que lo reciba, Señor, y empiece a caminar en esa obediencia, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias por tu palabra, Señor, que sea como fuego, Señor, consumiendo todo aquello, Señor, que vamos a exponer en tu palabra, Señor, y sea, Señor, tu sangre limpiando, Señor, cada ventrículo, Señor, cada ranura, bendito Dios. Así como dice tu palabra, que la espada penetra, Señor, hasta los huesos y los tuétanos, bendito Dios. Así sea esta palabra, Señor. Bendito Dios, Señor, removiendo todo lo que no es nuestro, Señor. Sacando y mostrando, Señor, todo aquello, Señor, que el enemigo inyectó al ser humano, Señor, y que hemos recibido como herencia, bendito Dios. Así que te damos gracias, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a ver el tema de la codicia. Entonces vemos que la codicia es un anhelo o un deseo incontrolado de aumentar la adquisición. También lo vemos como un deseo vehemente de poseer muchas, especialmente riquezas o bienes, o lograr una cosa, ya sea material o celestial. También podemos ver que la codicia es también pillar, ganar de forma injusta. Injusta quiere decir que podemos tener o abrimos y no abrimos nuestra mano. Es un deseo de tener más, como leíamos ahora y decíamos que era un deseo de poseer o de disfrutar cosas materiales que atrapan a la persona en una pasión malsana, egoísta, antisocial e idolátrica. Entonces, la codicia entonces viene siendo una pasión tan sutil, a veces disfrazada de seguridad, según las circunstancias, que de no ser por la ley que la prohíbe, el codicioso no tendría conciencia de su mal. Entonces, hermanos, vamos a ver en lo celestial desde dónde viene la codicia. Vamos a ver cómo se generó la codicia. Entonces vamos a Isaías 14, del versículo 13 nos 11, dice, 13 y 14. Versículo 13 nos dice: tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Aquí podemos ver, mis hermanos, cómo entró ese deseo, ese anhelo en el querubín grande y protector
que anheló estar en el trono de Dios y sentarse en el monte del testimonio. Entonces es un deseo que salió de su corazón y él no paró esas cosas ni las trató de, como nos dice el Señor a nosotros en la palabra, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, ¿sí? De que Él mana la vida. Él no guardó esto, Él siguió. Y entonces en Ezequiel 28 nos dice que en el Edén del huerto de Dios Él estaba, ¿cierto? Y que era un querubín grande y protector, y era de una vestidura preciosa que el Señor la había hecho. Son como 9 piedras preciosas. Igual también el oro estaba ahí metido. Entonces era un querubín grande, protector, y que el Señor lo había colocado en el monte de Dios, ¿sí? Ahí Él estaba, y estaba en medio de las piedras de fuego, que esto lo habíamos estado hablando. Entonces vemos que era un querubín y su labor era proteger, ¿sí? Sí, pero... Y tiene un lugar de privilegio que le dio Dios dentro del orden divino. Sí, igualmente era grande y protector. Entonces podemos ver que Él estaba en la esfera celestial y estaba en lo alto, ¿sí? Y cuando el Señor dice en el versículo 16, dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé en medio de las piedras de fuego, oh querubín protector. Entonces nosotros hablábamos esto acerca de los sellos mismos, hermano, porque era importante que nosotros conociéramos acerca de ese sello de la perfección y pudiéramos conocer cómo era su obra y todo eso. Estuvimos hablando 6 partes de el sello de la perfección, estuvimos hablando 6 partes, y aquí en Apocalipsis 12:4 nos dice que y su cola arrastraba la tercera parte de los cielos, de las estrellas de los cielos, y las arrojó sobre la tierra. O sea que esa caída no fue solamente de este querubín grande y protector, sino que en esas contrataciones pues hizo todo ello. Entonces él ya tiene una jerarquía, y donde Satanás es el príncipe de la potestad del aire, y tiene 7 principados. Sí, tiene 9 principados que nosotros los estuvimos hablando anteriormente. Y este principado, ¿sí? Diana comanda o maneja Asmodeo, y Asmodeo trabaja lo que es la inmoralidad y los vicios. Y entonces nosotros anteriormente lo habíamos visto, que trabaja el abuso, ¿sí? La bestialidad, la borrachera, la depresión, fornicación, homosexualismo, lesbianismo, lujuria, violación, gula, los vicios. Está la codicia, la concupiscencia, el exhibicionismo, la frigidez, los impulsos sexuales, la prostitución, la ninfomanía, el voyerismo, y hay algunas otras situaciones de esos vicios, pero entre ellos nosotros tenemos lo que es la codicia, donde estamos hablando. Entonces este es una huestes espirituales de maldad, donde llevan a la persona a que sea codiciosa. Entonces importantísimo, mis hermanos, que entonces nosotros podamos entender que la codicia no es algo bueno. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos en Éxodos 20, en Éxodos 20 nos está diciendo el Señor a nosotros de que no codiciarás, ¿cierto? Dice en el 10º mandamiento de la ley de Dios, nos dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, si nosotros vemos este querubín grande y protector, cuando el Señor derribó a Satanás, ¿sí? Lo derribó del monte santo de Dios, lo destituyó con todos los ángeles caídos. Entonces ellos estuvieron en la tierra donde el Señor hizo la creación.
Entonces allí en la creación, entonces nosotros vemos cómo empezó a hacer ese trabajo en Eva, ¿sí? Si nosotros vemos en Abdías capítulo 1 nos dice: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Yahvé. Entonces ahí vemos cómo él fue derribado. Y en el Salmo 48 nos dice: grande es Yahvé y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola ellos así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Entonces, hermanos, ¿por qué leemos este salmo? Porque allí el querubín protector, como nos decía el ministro, ¿sí? ¿Qué era lo que él deseaba? Él era subir al cielo a lo alto junto a las estrellas, ¿sí? Y también levantar su trono en el norte del testimonio, porque él decía, allí me sentaré. Entonces vemos que porque era en el norte, a los lados del norte, siempre decía. Entonces era aquí, vemos en el Salmo 48:5, qué es lo que hay en el norte, ¿sí? En el lado norte. Entonces vemos que allí está el monte de Sión, la ciudad del gran rey, ¿sí? Entonces esta era la codicia que le entró a Satanás, porque él decía que sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo en su poderío y soberanía. Esto fue lo que él codició, lo que él anheló en su corazón. Esa era la pasión de este ser espiritual que el Señor había creado. Entonces, cuando vemos que cuando el Señor empieza a hacer el hombre, hizo al hombre y a la mujer, ¿sí? Y les dio un mandamiento, les dijo que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que comieras ciertamente moriría. Entonces vemos que en la conversación con Eva le fue introduciendo y la fue influenciando con sus palabras esa codicia, ese deseo. También le introdujo la duda a la palabra de Dios, a la palabra que Dios le había dicho, ¿sí? Entonces, esa codicia que le entró era para desear aquello que Dios ya le había dicho, que del árbol codiciable iba a alcanzar la sabiduría. Entonces, Satanás con esto la atrajo y la hizo faltar a la palabra de Dios, o sea, pecó, porque le dijo que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es lo mismo que él deseaba, ¿no? Ser Sí, como Dios, semejante al Altísimo. Eso, sí, pastor. Entonces eso mismo le introdujo en el corazón, porque ella era inocente. En el corazón de ella no había nada de codiciar, no había nada de pecado, eran inocentes, ¿cierto? Sí, él quería como esa fama, ¿no? Entonces le fue introduciendo todas esas cosas. Entonces allí dice que vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Entonces vemos que en esa conversación la fue contaminando, ¿sí? La fue contaminando porque al final ella dice, no comeréis, le dice a la serpiente, no comeréis, el Señor dijo, no comeréis ni lo tocaréis. Entonces ya vemos que hubo una palabra más que el Señor no la había dicho, se extendió. Entonces, una mentira a medias. Entonces, con lo que la codicia con la que cayó el enemigo, aquí ya fue conquistada la voluntad mientras conversaba con ella, mientras le inyectaba su veneno.
allí ya su voluntad, su mente, la hizo codiciar para alcanzar esa sabiduría y asimismo comió y dio a su esposa. Y ser como Dios también, sí, igual, y ser ¿no? como Dios, sí. Y Ajá. tener esa fama, ¿no? Claro. Porque a eso era que iba. Entonces, hermanos, miramos lo delicado que es la codicia. Por eso el Señor nos la está descubriendo para que nosotros podamos entender. Mira, hermana, que esto es bien importante lo que tú estás diciendo, que debemos de tener cuidado con la codicia, porque mira que en internet sale mucha propaganda, ¿cierto? Y nosotros vemos cómo se nos puede introducir algo de quererlo, de desearlo y quererlo, y pues por cualquier medio obtenerlo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos, Eva saltó el mandamiento de Dios de no comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal, y asimismo nosotros podemos estar codiciando cosas que aún saltamos el mandamiento, y como les decía, allí en Éxodos el Señor nos habla sobre este mandamiento. En Éxodo 20, versículo 17, vemos. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna cosa de tu prójimo. Entonces vemos que este es el 10º mandamiento de Dios y es una protección para el prójimo, ¿sí? Para nuestro prójimo. Y para nosotros mismos. Y para nosotros mismos. Entonces vemos que Dios hizo 4 mandamientos hacia Él y 6 para protección de nosotros y de nuestro prójimo. Entonces, hermanos, nosotros vamos a tener mucho cuidado en esto que el Señor nos dice, que no codiciéramos la casa de nuestro prójimo, ni a tu siervo, ni a su sierva, ni a su buey, ni a su asno, cosa alguna que sea de tu prójimo. Entonces, vemos que la persona codiciosa entonces perjudica a la comunidad. Atenta especialmente contra, dice que esto atenta especialmente contra los pobres. Por eso el Señor hizo una ley para protegerlos. Miremos a Deuteronomio 24, del 10 al 21. Nos dice la palabra de Dios: cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomar prenda. Te quedarás fuera, y el hombre a quien prestares te sacará la prenda. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo aún su prenda. Entonces aquí dice, cuando entregares a tu prójimo alguna cosa prestada, no entrarás en su casa para tomarle prenda. ¿Por qué el Señor nos hace esa atención a nosotros de que no entremos? Porque vamos a ver otras cosas y nuestro corazón lo va a codiciar. Sí, y nuestro corazón se va a fijar en muchas cosas, también para evitarnos la murmuración, porque podemos decirle a nuestro otro prójimo, decirle, mira, en esa casa hay una cosa tan bonita, si no sé qué. Entonces ya la otra le inyectamos de esa inquietud por ir a mirar, ¿sí? Y entonces eso se vuelve como un chisme. Mira, no, hermana, es que es muy tremendo, porque dice, no entrarás a su casa, ¿sí? Y es porque va, como se le prestó algo, entonces él querrá una recompensa de algo. Entonces es como tomar algo de él. Y es muy interesante, hermana, porque Josué, cuando fueron a conquistar Jericó, ¿sí? Acán deseó el lingote y deseó manto. Ese manto, deseó las monedas de plata y el lingote de oro. Entonces allí hubo un problema, porque entró, pero había un corazón que ya estaba trabajado, ¿sí? Y entonces eso es importante cuando nos dice, en el versículo 13 nos dice, sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa, y te bendiga y te será justicia delante de Yahvé tu Dios. No oprimirás al extranjero pobre y menesteroso, ya sea de tus hermanos
o de los extranjeros que habitan en la tierra dentro de tus ciudades. En su ciudad, en su día, le darás su jornal, y no se pondrá el sol sin dárselo, pues es pobre, con él sustenta sus vidas, para que no clame contra ti a Yahvé y sea en ti pecado. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. No torcerás el derecho del extranjero ni del huérfano, ni tomarás en prenda la ropa de la viuda. Hermanos, uno veía una costumbre antigua también, de que cuando llegaba una visita, abrían la puerta y le hacían conocer hasta lo último de la casa. Entonces yo le decía a mi madre, no haga eso, madre, porque eso no es bueno, porque usted no conoce el corazón de la gente, ¿sí? Y entonces lo que está mirando y todo esto no es bueno, madre. No deje entrar la gente hasta acá. Y mire que hay un rey que le muestra hasta codicia, lo último al otro rey, sí, le muestra hasta allá. Y entonces el profeta le llama la atención. No, y él se viene luego, sí, y le quita todo lo que vio. Sí, le quitó todo lo que vio. Entonces nosotros tenemos que ser prudentes y atesorar esta palabra que el Señor nos está dando, porque muchas veces le decimos, no, camine, entre hasta allá, y entonces todo lo ven, ¿sí? Todo lo están mirando. Ay, esto tan bonito. Ay, mira, esto como que es nuevo. Ay, esto tal cosa, ¿no? Entonces es bueno la prudencia, hermanos. Vamos y pasemos allá de Deuteronomio 15:7. Dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Yahvé tu Dios te da, no endurezcas tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Guárdate de tener en tu corazón pensamientos perversos, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Yahvé y se te contará por pecado. Sin falta le darás, y no serás de mezquino corazón cuando les des, porque por ellos te bendecirá Yahvé tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltará menesteroso en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre, al menesteroso en tu tierra. Entonces, hermanos, podemos ver que el menesteroso es el que no tiene lo necesario para vivir. Entonces, el Señor dice que no oprimamos, que no retengamos el sueldo de las personas, todo esto, y también lo que muchas veces, es que eso es tan tremendo, pastor, porque muchas veces le piden a uno, y uno puede tener en un bolsillo un dinero y en el otro, digamos, un billete de 5 y un billete de 10. Sí. Entonces uno para darle, porque el Señor dice, a todo el que te pida, dale. ¿Sí? Entonces uno se mete la mano al bolsillo cuando se acuerda que en la mano que tiene acá estaba el billete de Dios. Entonces se voltea y saca el billete de 5 y se lo pasa. Entonces el Señor dice, no seas mezquino, dice el Señor, en tu corazón, ¿sí? Ahí en el versículo 10 dice, no seas mezquino cuando le des. Entonces allí uno se pone a pensar y uno dice, uy, no. ¿Verdad que sí hemos tenido muchas cosas de esas? Porque en vez de darle, cuando metimos de una la mano y darle eso, pues ya nos pareció como muy grande y mejor le damos este que tenga aquí. También vemos la necesidad del extranjero, ¿no? Que lo estamos viendo aquí en Colombia, y vemos muchas veces cómo el pueblo colombiano, no todo, el pueblo colombiano está dándole al necesitado, al que está menesteroso, al que no tiene, y lo contrata por un precio menor, y a veces se le pasa y no le paga, o le paga como él quiere. Entonces
El Señor nos ha dicho a nosotros que lo que le hagamos al extranjero nos lo harán a nosotros. No, y ahí dice que él puede clamar a Sí, Dios y Dios y lo va a tomarlo escuchar. como pecado. Sí, ¿Sí? claro. Se contará como pecado. Entonces, hermanos, tenemos que revisarnos. Tenemos que ponernos mucho cuidado en lo que hemos hecho. Yo cuando estaba hermana, trabajando este tema, sí. Hermano pastor, estaba trabajando todo este tema y yo me ponía y decía, ay Señor, ¿cuánto falla uno? ¿Cuánto falla uno por no tener en cuenta esto que tú estás hablando? Mira, hermana, que uno ve, o sea, el colombiano muchas veces ya le tiene como alguna situación no buena al venezolano, porque como están contratando más al venezolano que al colombiano. Pero ¿por qué se está contratando más al venezolano? Porque el venezolano no tiene papeles y no puede reclamar, ¿sí? O sea, no puede reclamar en un ministerio de trabajo, no puede reclamar en alguna parte, mientras que el colombiano tiene todos sus papeles y todo ello, y puede reclamar y puede hacer demanda contra ese lugar, pero el venezolano no. Pero como dice la palabra, entonces él clamará contra ti a Yahvé y se te contará por pecado. Entonces es muy importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta que el venezolano, no por ser extranjero, por no tener dinero, entonces vamos a pagarle menos y lo vamos a tumbar. Igual, pastor, aquí en Colombia, digamos aquí en Cali, porque hay zonas también, el desprecio que se le tiene al que pide, ¿sí? Por ejemplo, el Señor dice, a todo el que te pida, dale. Y no te pongas a pensar que es el drogadicto, que es el ladrón y todo claro. Eso, ¿sí? Entonces es como uno cortar ese pensamiento allá, uno le da y allá él. Porque sí, es que, hermana, es muy tremendo porque el Señor dice que Él es benigno con los ingratos y malos. Entonces nosotros no tenemos que tener ese pensamiento de ¿para qué le voy a dar? ¿Para que meta vicio? ¿Para que esto? ¿Para lo otro? No, Él es benigno, el Señor es benigno con los ingratos y malos. O sea, cuando uno le da el dinero y antes le está haciendo un bien, uno piensa que le está haciendo un mal porque va a meter vicio y tal cosa. No, Él es benigno, el Señor es benigno con los ingratos y malos. Entonces, hermanos, pasemos a Jeremías 6:13. La palabra de Dios dice, porque desde el más chico de los que hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Entonces aquí vemos una herencia. Sí, ¿sí? Claro. La iniquidad visitando a las generaciones, ¿sí? Sí. Porque desde el más chico, dice allí, hasta el más grande. Y eso es lo que nos dice la palabra que dice, no te inclinarás ni las honrarás, porque Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces en Jeremías se está diciendo que porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. O sea que esa herencia es algo que se va heredando, pues sí, que pastor, se va enseñando sí, en todo, ¿no? Sí, pastor, se va enseñando como, sí, claro. como maestros de los muchachos. Claro, porque sí. Si usted se fija un poquito en estos narcotraficantes, cuando hubo esa violencia y ese boom de ellos, cómo toda su familia cayó en ese proceso, cayeron los hijos, fueron expulsados, fue expulsada toda la familia de una nación por la codicia, porque caminó el papá, caminó el tío, caminaron los sobrinos, caminaron los hijos. Claro, eso se enseña sin necesidad de que
ni con tiza, ni con marcador, ni con tablero, pues ya no hay que hablar tiza y tablero, no, ni marcador ni tablero, ahorita ya no se enseña así de esa forma, sino que es con los actos mismos, ¿no? Sí. Que el niño va viendo y va aprendiendo y se sigue heredando esa codicia, o sea, esa avaricia. Y ahí es donde nosotros vemos como son maldiciones que van y que son espíritus inmundos que entran en la persona. Entran en la persona Ujú. y van pasando de generación en generación. Entonces pasemos a Ezequiel 33:31. Nos dice la palabra, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Entonces aquí tenemos también palabra de Dios que nos ha mandado por medio de los profetas. Nos ha mandado a arrepentirnos, ¿sí? Nos ha mandado a que abandonemos esos caminos de codicia, de avaricia, de perversidad, pero el pueblo no quiere oír. El pueblo dice, no, nosotros no tenemos eso, porque es lo primero que le dicen. No, nosotros trabajamos porque Dios nos bendice, pero si el Señor muestra que en su corazón hay otro Dios y que lo tienen primero que a Él, ¿sí? Entonces tenemos que tener cuidado con la avaricia. Ya sabemos que eso es como una pasión, porque así lo leímos, que no es una pasión tan sutil que a veces se disfraza de seguridad, ¿sí? Mira, hermana, que tú leías acerca de lo que es la parte que estamos hablando acerca de la codicia, y tú decías que era como un ídolo, ¿sí? Uh-huh. Ahí tú lo leías y decía que era un ídolo, y entonces nosotros tenemos que mirar cómo esa codicia en nuestra vida se vuelve idólatra, porque pues como es un demonio, entonces empieza a obrar, y entonces quitamos la mirada de Dios, como lo estabas diciendo ahora, y entonces se va a colocar en las cosas de abajo, en lo terrenal, y allí es donde nosotros podemos mirar que va volviéndose como algo, un ídolo, por ejemplo, con el respecto al dinero. Y mira qué era lo que el Señor nos mostraba en esa visión sobre el centro, ¿no? Allá en el centro, en el comercio, allá en el centro de Cali, y cómo la gente había bajado los ojos de Dios y la había puesto en sus negocios. Y entonces, pues allí fluye mucho lo que es la codicia, la avaricia, ¿no? Y se va volviendo avaro, se va volviendo la persona mezquina y todo ello. O sea, los sinónimos de lo que es la avaricia, la codicia, es Avaro, envidia, ambición, avidez, mentira, cobardía, tacañería, egoísmo o mezquindad, orgullo, dominantes, manipulación, deslealtad, agresividad, rencor, celos y venganza. todo esto se mueve en lo que es la codicia y la avaricia, todo esto porque son sinónimos. Todo esto se mueve y eso es lo que afecta a la persona. Entonces dejan de mirar, hermanos, dejan de mirar a Dios, y entonces bajan la mirada en los negocios, en el dinero, en lo que poseen, en lo que tienen. Y el Señor nos llevaba a que hiciéramos ese acto profético allí en la plaza de Caicedo, y que se empezara a hacer un evangelismo. Y pues bendito Dios que es precioso lo que el Señor hace en el evangelismo, porque cuando es algo que el Señor envía, hermanos, el Señor abre brecha y empieza a reconvenir a la gente. Y yo me gozaba porque me contaban y me decían que el Señor, pues, estaban otros hermanos de otras iglesias evangelizando allá mismo y con esa misma palabra. Y yo decía, gloria a Dios, me gozo porque esto es del Señor y el Señor está manifestando las cosas, y era demostrar con la palabra de Primera de Reyes 18, donde el profeta Eliseo está llevando en el monte Carmelo a Israel y le dice, bueno, ¿quién es Dios?
Yahvé de los ejércitos o el Baal en cual que ustedes van. Y entonces ese acto profético se hacía. Y entonces el Señor ha estado obrando en todas estas personas y me gozo por todos estos comerciantes como es como una exhortación, porque yo les digo, esta es una exhortación de parte de Dios, de que dejen de mirar tanto el negocio, los dinero y todo ello, y que el dinero cómo los maneja, para que asimismo entonces vuelvan los ojos a Dios. Y entonces a mí me parecía muy precioso lo que el evangelismo en esa forma que el Señor nos llevaba a hacer. Sí, hermano. Entonces vemos que esta codicia fue inyectada por el enemigo, ¿sí? Y entonces ya se identificó que es por Asmodeo, ¿sí? Sí. Entonces, como dice allí, los vicios y todo esto, la codicia rompe el saco. Eso lo tienen las personas cada vez que uno los ve diciendo. Pero miremos también cómo nuestro hermano apóstol Pablo nos habla sobre cuando él se dio cuenta de que era codicioso, porque él no sabía. Romanos 7, miramos Romanos 7, de 7 al 9. Entonces aquí vamos a ver cómo él expresa esta forma en que el Señor se la hizo ver y en la cual nos la expresó aquí. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero viniendo el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, hermanos, aquí viendo, dice, mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí codicia, ¿sí? Entonces uno dice, ya, el Señor le abrió el panorama, le abrió el entendimiento que por el pecado es que uno codicia, ¿sí? Porque hay pecado en uno, porque lo vimos como una pasión que es sutil. Sí, mira, y que hermana, está disfrazada de seguridad, según las circunstancias, ¿no? Sí, hermana, porque como lo decía, que si no les dabas a la persona, al pobre, al menesteroso, si no le das el dinero, entonces él podría clamar a Yahvé y se te contará por pecado. Entonces allí es donde el apóstol Pablo estaba observando y dice, el mandamiento produjo en mí toda codicia y revivió, el pecado revivió y yo morí. Allí se dio cuenta que la ley prohíbe, ¿sí? Claro. La codicia. Entonces ahí tomó conciencia de su mal. Entonces, hermanos, todas estas condiciones en que el ser humano muchas veces se mueve, pero podemos ver allí en Colosenses 3:5, podemos ver que el Señor dice, pues haced morir lo terrenal a vosotros, y nos habla de la avaricia, que es idolatría, que es rendir culto a un ídolo, y la vemos, la cual la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Mira que ahí lo hace más claro y dice que la avaricia, o sea, la codicia, tiene que ver con la idolatría. Entonces, hermanos, también cuando leímos en Efesios 5:3, vemos que dice que son inmundicias. Y acá nos dice en Colosenses, dice, haced pues morir lo terrenal entre vosotros. ¿Por qué? Porque está la avaricia, que es idolatría. Entonces,
Entonces el Señor dice que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Leamos Efesios 5:3 para que lo... Dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Entonces, hermanos, revisémonos, ¿sí? Abramos nuestro corazón y pongámonos a mirar cómo es que nos estamos moviendo o qué es lo que nos mueve a nosotros. Porque el Señor, a través de su palabra, dice que sean nuestras costumbres sin avaricia, ¿sí? Contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Eso lo vemos en Hebreos 13:5. Entonces, hermanos, Él aquí nos está a nosotros diciendo, nos está hablando sobre esto para que nosotros tengamos cuidado y que de lo que Él nos ha dado. Nos dice Hebreos 13:5, dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenemos ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. O sea que es algo que tiene que ver con nuestra fe, porque Él nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán dadas por añadidura. Entonces es una cuestión de fe, y la avaricia es algo que se idolatra, es algo, porque como es idolatría, es algo que se desprende de Dios, o sea, deja de ser de Dios y se va a poner más la mirada es en aquello que desea, en aquello que anhela. Y mira, hermana, que esto es bien precioso, porque nosotros debemos de tener en cuenta que aún las cosas, los más pequeñas cosas que uno anhela y todo eso, el Señor mismo, Él suple nuestros deseos sin que nosotros vayamos a una situación tan, digámosle, como tan fuerte, que sean vuestras costumbres sin avaricia. O sea, que llegue una situación tan fuerte que uno la desee tanto que se aparta de los ojos de Dios y se va a poner en la forma de la tierra a ver cómo consigue esas cosas, ¿no? Sí, pastor. Entonces, dice contentos con lo que tienen ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Sí. Entonces, hermanos, el Señor siempre nos exhorta a la obediencia, ¿sí? Entonces, si nosotros estamos por medio del Espíritu Santo que nos ayuda a escudriñar las Escrituras y estamos viendo estas cosas que aún se encuentran en sus santos, en los santos del Señor en su corazón, entonces, hermanos, Él nos dice, son secretos del gobierno de Dios, de su gobierno acá en la tierra con nosotros. Dice, si tienes, debes soltar. Si recibes, debes dar. Sí. Si se humillas, serás exaltado. Entonces luego nos dice, vive tu vida cada día como lo hizo el Cordero de Dios, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Suelta lo que puedas tener. Muere para que puedas vivir. Ríndete para que puedas vencer. Entonces, hermanos, son unas verdades que el Señor nos ha dado. Entonces, allí vemos que en Proverbios 6:25 el Señor dice, no codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Esto lo vemos cuando el hombre desea y codicia a la mujer de su prójimo, o codicia a una mujer que no debe estar con ella, ¿sí? Porque aquella mujer que se pintó y se asomó en el segundo piso para poder atrapar a un joven, Isabel. ¿sí? Para poderlo atrapar, y se pinta y todo y lo invita. Entonces el Señor le dice a aquel hombre que no la codicie, que no codicie a esta mujer,
porque puede caer y puede morir. Mas él cayó y murió. Pero también podemos ver el ejemplo del rico y Lázaro y el rico, pastor, que Lázaro comía de las migajas que caían de la mesa del rico. Y sí, vemos que cuando se encuentran allá o cuando se ven allá, ¿sí? Uno estaba en el seno de Abraham. En el seno de Abraham y el otro estaba en el lugar de tormento. En el lugar de tormento. Vemos la condición de uno que tenía todo aquí en la tierra, sí, y no tenía misericordia del prójimo, como lo leíamos allí en el mandamiento, ¿cierto? Entonces, nosotros así muchas veces tenemos poquito y nos vienen a pedir. A veces nos vamos a mandar la cucharada a la boca cuando llega uno a pedirle, y entonces uno hace, o lo mira, o lo dice desprecia, que no, o le da la espalda. Entonces tenemos que tener ese cuidado con lo que el Señor nos está hablando sobre esto. Entonces el Señor nos hablaba, vamos a hablar de unos ejemplos. El Señor nos hablaba y decía, valiente guerrero, cuando le haces frente a todo lo que quiere encubrir tu valentía, ¿sí? La verdad, valiente guerrero. Entonces el Señor está como despojándole esa vestidura, esas cosas que tiene el guerrero de él, que tiene su verdad, entonces se las descubre para que mire lo que estaba encubriendo su valentía. Entonces le dice, hoy ha sido descubierto aquello que no te dejaba progresar y ha quedado expuesto ante tus ojos. Ahora sabes lo que tienes que hacer porque ha quedado expuesto. Mire tan bonito lo que el Señor nos hablaba sobre la codicia y sobre todo lo que el Señor nos está descubriendo. Vemos allí a Pablo en Romanos 7, versículo 7, 8 y 9. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver muchos ejemplos que el Señor nos da, pero también podemos ver las obras de la codicia. Entonces, vamos a mirar unos ejemplos. Vamos a ver, por ejemplo, pastor, lo de Lot. No lo vamos a leer, sino que lo vamos a parafrasear, mirando cuando Abraham, cuando hubo esa discusión entre los pastores que se peleaban por el alimento de las ovejas. Entonces vemos que Abraham, el Señor le dijo, pues, escoge, ¿sí? Abraham entonces, le dice a Lot, escoge, sí, si tú escoges la derecha, yo me voy para la izquierda. Pero entonces vemos cuando Lot sube allí con Abraham y mira hacia allá, ¿sí? Hacia Nínive, ¿sí? Ve todas esas... El Jordán es un valle muy lleno de fuentes, sí. ¿sí? Entonces, y él mira esos lugares por donde está Sodoma y Gomorra y toda esa parte, y entonces pues él toda esa planicie que tiene donde está todo ese pueblo, esa población, y que es rica en aguas, y entonces él escoge ese lugar. Perdón, no es Nínive, es Sodoma y Gomorra, hermanos, perdón. Entonces vemos que yo me imagino, ¿no? A Lot allá parado y mirando y dice, no, pues sí, yo me voy por esto, yo tengo cantidad y yo sé que me va a ir bien y voy a florecer más, ¿sí? Entonces, la actitud de su corazón. Entonces, Abraham sí tenía claro que él esa codicia de las cosas de la tierra no le llamaban la atención, sino la ciudad celestial, allá en su hogar. Entonces vemos el pensamiento de el uno y el otro. El pensamiento de Lot y el pensamiento de Abraham. Abraham no esperó nunca que
que pues la tierra era la que le iba a proveer, sino que era el Señor el que la iba a él lo proveer. tenía claro. Y a mí me llama mucho la atención cuando también aún él habla con el rey de Sodoma y le dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma y dice: he alzado mi mano a Yahvé, Dios altísimo, creador del cielo y la tierra, y que desde un hilo hasta la correa de un calzado nada tomaré de todo lo que es, para que no digas que me enriqueciste. Sí, Entonces es muy tremendo que él tenía claras todas las cosas, que el Señor era su proveedor y que no necesitaba una tierra fértil para poder hacer su prosperidad, ni que aún el rey de Sodoma pues hiciera algo. Sí, hermano, y entonces el Señor por eso es que nos está llamando la atención en estos tiempos, y llamó a todo el comercio, a todos los comerciantes, que levantaran sus ojos al Señor, que Él era el proveedor, claro. Él era el sustentador. ¿Sí? Uh-huh. Eso nos llamó la atención el Señor a todos los comerciantes, a buscar el reino de Dios. Para dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas se serán dadas por añadidura. Y mire, pastor, que cuando estábamos evangelizando, me encontré a unas personas que llevaban, a una abuelita y un abuelito, llevaban como 49 o algo así, llegan a completar 50 años en el camino del Señor. Entonces yo le estaba hablando a ella que el Señor nos había dicho al pueblo del comercio que se arrepintiera porque había puesto los ojos. Entonces ella me asentaba con la cabeza y me decía que sí. Entonces yo estaba sin esa protección que le ponen a uno para taparle la boca para no hablar. Yo me la había quitado y yo le estaba hablando a la abuelita así agachada. Entonces la abuelita me dijo que me acercara, me hizo una demanda de acercarme más, o sea que la distancia fue muy poquita, hermano, y cogí y me abrazó. Entonces ella miraba la reacción mía, que iba a hacer yo. Entonces me dijo: así es que debemos saludarnos, no nos van a robar nuestro saludo ni nuestros abrazos. Y soltó a reírse. Tremendo. Entonces, sí, entonces... Muy entendida. Sí, entonces nada de temer, nada de esas cosas, que el Señor está con nosotros. Así es. También podemos ver al profeta Balaam, ¿sí? Claro que sí. El profeta Balaam, vimos que era muy famoso y obstinado. Eso lo podemos encontrar ahí en Números 22, y de allí para allá podemos ver que este profeta era muy famoso, era obstinado, ¿sí? También fue salvado de la destrucción por su asno cuando le habló. Tenía doble parecer, era muy elocuente en la profecía, muy presuntuoso de alterar el plan divino. Vemos también que fue enviado a su casa y a su casa, o sea, allá a su pueblo, y esa misión fue un fracaso. El pecado dominó a este hombre, y en su codicia, lo vemos que es su codicia, y ahí lo vemos nosotros en Pedro. Mira, hermana, que es bien tremendo lo de Balaam, porque pues el rey Barak, ¿sí?, de los moabitas, él lo contrató para maldecir a Israel antes de que entrara a la tierra prometida, y él por todos los lados hizo ese sacrificio, se hizo sacrificios y de maldecir, hizo altares, y por ningún lado le salía la palabra. El Señor siempre le colocaba, era palabra para bendecir a Israel, y como no lo pudo maldecir, sí, entonces en ese corazón, en esa codicia y todo lo que tenía, entonces le dijo: ¿sabes una cosa? Yo no voy a dejar ir todo ese dinero que me vas a dar, ¿sí?, toda esa riqueza que me vas a dar. ¿Sabes una cosa? Envíale mujeres al pueblo y llévalos a hacer
ídolos y que los adoren, y así se enfurece Dios y los destruye a ellos. Y entonces tal cual pasó eso. Y esa es la doctrina de Balaam, ¿sí? Sí, para la pastor. destrucción del pueblo. Por eso, Que aún en Apocalipsis, discúlpame hermana, Sí, que aún pastor. en Apocalipsis nos habla de iglesias que tienen esa doctrina de Balaam. Y es bien interesante porque Balaam dice que él es un vidente de Dios, pero caído, ¿sí? entonces también nos dice ahí en 2 de Pedro 2:15, nos dice que han dejado el camino recto Sí, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, sí, el cual amó el precio, donde se dice, el cual amó el premio de la maldad, entonces, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Entonces, hermanos, un profeta, sí, y un era vidente muy caído. elocuente, sí, por Sí. eso lo leímos, que era, hablamos de él, que era un profeta muy elocuente, muy fluido en la profecía. Pero ¿a dónde estaba su corazón? En el dinero, En el dinero. sí. Allí La estaba, codicia, había una codicia en su ser. sí, el cual amó el precio de la maldad. Entonces, hermanos, por donde se quiera mover la codicia, ya sean los bienes, ya sean los bienes, como dice el Señor allí en su mandamiento, en Éxodo 20:17, que nos dice que no desearás no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Esto lo estamos viendo, hermano pastor. Bastante. Mire que uno ve la esposa y el esposo en la moto, y uno ve jóvenes y las mujeres, como van atrás, voltean a ver los jóvenes y se sonríen con ellos, le coquetean. Entonces, Pero igualmente tenemos que entender, hermanos, que estos mandamientos son para todos, ¿cierto? claro, Pero pues el mundo está bajo el maligno. sí, pastor. Pero la cuestión es nosotros como iglesia. Sí, pastor. Importantísimo que nosotros podamos aplicar estos mandamientos, pero hay algo bien precioso que el Señor nos dice. Dice, sobre el adulterio, ¿no? No adulterarás, mas yo os digo. ¿Sí? La ley dice, oíste que fue dicho, no adulterarás, mas yo os digo, cualquiera que desea en su corazón a una mujer ya ha adulterado. Entonces esto trabaja para que no se haga la codicia. Sí, hermano pastor, también vemos, pues, debe haber una pureza de corazón en el pueblo de Dios, ¿no? Y mire que yo veo en ese lugar donde yo trabajo, veo como los varones de Dios, porque hay mucho varón de Dios, veo como no respetan a su esposa. Aunque están en su trabajo, debían respetar a su esposa, y les dicen cosas bonitas a toda la muchacha que pasa, la otra que cocina, la otra que allá vende café, o la que hace todo eso. Y entonces yo me pongo a mirarlos. Yo a uno les he llamado la atención y me pongo a mirarlo y digo yo, ¿y por qué no le dicen esas cosas bonitas a la esposa? ¿Por qué tienen que decírselas a otros y por ahí pueden caer? Bueno, hermanos, vamos a darle gracias a nuestro buen Dios. Seguimos en otra oportunidad en el tema de la codicia. Démosle gracias a nuestro buen Dios para que Él cuide nuestro corazón. Como Él nos dice, que hoy ha sido descubierto aquello que no te dejaba progresar y ha quedado expuesto ante tus ojos. Ahora sabes lo que tienes que hacer, porque ha quedado expuesto, porque esto es un pecado, ¿sí? Es un pecado que tenemos que confesar, tenemos que examinarnos con la palabra, tenemos que revisarnos, tenemos que mirar dónde es que están nuestros ojos puestos para pedirle perdón al Señor y poder levantar nuestro corazón y nuestros ojos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias, Señor.
Gracias, bendito Dios, Señor, por tu mandamiento, Señor, porque tú quieres hijos santos y puros, Señor. Y eso es lo que necesitamos, Señor. Cada día esa pureza en nuestro caminar, en nuestro hablar, en nuestro actuar, Señor. Con esa pureza, bendito Dios, Señor, nosotros te damos gracias, Señor. Gracias, bendito Dios, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Y ayúdanos a hacer morir lo terrenal, Señor, en nosotros, Señor, bendito Dios, toda avaricia, Señor, que es idolatría, bendito Dios, Señor, la cual puede traer castigo, tu ira sobre nosotros, bendito Dios, Señor. Y tú nos dices, Señor, guardados de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, sino en ti, Señor, en esa herencia que recibimos de ti como nuevas criaturas que somos, Señor. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, a hacer morir a estas cosas terrenales, bendito Dios. La avaricia que es codicia y es idolatría, bendito Dios, Señor. Así que te damos gracias, Señor, por descubrirla, bendito Dios, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, amén. Amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.